tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, hoy más que nunca clarificando la realidad, luchando contra la infodemia que te propone a diario el periodismo de guerra cada vez más en la Argentina. Una noche con muchas noticias, hay múltiples reuniones en la Casa Rosada, está terminando en estos momentos algo realmente muy importante. El gobierno de Alberto Fernández está retomando la iniciativa política y económica. Se ha vuelto a parar nuevamente en el centro de la escena, aunque los sectores desestabilizantes de la Argentina no lo quieran ver. Y está saliendo de la pandemia para enfrentar la pospandemia con un verdadero plan de reactivación de la economía y de la política también. Por eso, clave la reunión que esta tarde, convocada por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, con todos los sectores productivos y laborales. Estuvo la CGT con 7 representantes y también sectores económicos que se sumaron espontáneamente a esta reunión. Obviamente se autoexcluyó el brazo armado del macrismo, la mesa de enlace, que prácticamente ya ha dejado de tener representación en ese sector del campo para convertirse en el brazo armado del macrismo. De eso enseguida vamos a estar hablando con los protagonistas, Vamos a estar con el ministro de Trabajo, con el presidente de la Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires, con Eduardo Bussi. Enseguidita también hay una reunión, se está iniciando en este momento en La Rosada, entre los jefes de gabinete de la Nación, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires para ver cómo sigue la nueva etapa de la cuarentena en la Argentina y para ver qué tratamiento se le da a un coronavirus que en el interior del país no cesa, con casos muy preocupantes en algunas provincias. Y estamos muy expectantes con las noticias que llegan de Estados Unidos. Mintió la Casa Blanca y los médicos de Donald Trump a un presidente que está en estado, obviamente, en el grupo de riesgo, que presenta factores de riesgo y que durante el fin de semana tuvo que ser hospitalizado y a quien le tuvieron que suministrar oxígeno. Estamos atentos porque ahí está, no sé si en este momento ya llegó. Hace instante llegó ya a la Casa Blanca, estaba internado en el hospital militar. Enseguida vamos a hablar con Pedro Brigger, cómo afecta este tema al estado de salud, pese a que se quiere hacer el macho alfa, y salió a decir en un país que ayer superó los 200.000 muertos, Estados Unidos tiene más de 200.000 muertos, salió a decir que no hay que tenerle miedo al coronavirus. Sin embargo, estuvo hospitalizado, recibió oxígeno y acaba de llegar a la Casa Blanca. Muchos temas con el excelente equipo de Minuto 1 para que vos estés informado de la realidad y que no te metan todas las días noticias desalentadoras como las que busca el periodismo de guerra. Y nos estás acompañando a partir de este momento con el hashtag Más Política, Menos Marketing. Sí, más política, menos marketing. Mira, durante el fin de semana, el Papa Francisco acaba de producir su tercera encíclica de su pontificado. Traducida al español, el título de esa encíclica es Todos Hermanos. Y allí el Papa, de una manera contundente y lúcida, introduce un debate fundamental para el mundo presente y el que viene después de la pandemia. Y también nos debería invitar a la mediocre dirigencia de nuestro país en todo su sentido, política, gremial, empresarial, a que lean esta encíclica. Estamos acostumbrados a que nuestra dirigencia no lee nada. Son todos gritos extemporáneos.
pero pocos leen, pocos se prestan a una lectura a fondo. Y claro, ¿qué le vamos a pedir cuando muchos dicen, no, el Papa, no, qué dirá? Tienen que leer, es fundamental. El Papa hoy nos cuestiona a la humanidad, cuestiona al capitalismo, que dice que es un modelo fracasado, cuestiona a la política, a la que dice tiene que salir de ser todo marketing o la búsqueda del enfrentamiento por el enfrentamiento mismo y volver a la verdadera política, al debate de la política, a proponer ideas. Eso que en la Argentina carece la oposición salvaje que tenemos. El Papa vuelve a hablar también del sistema financiero mundial y dice, el mercado, no todo es el mercado, señores. No hay que esperar todo del mercado. Hay que volver también a las fuentes de la producción. Y para aquellos que en la Argentina, otra vez desde el pobre periodismo que tenemos, han atacado al Papa por esta encíclica y dicen que el Papa se preocupa más por el pobrismo que por lo que realmente interesa. Este es el auténtico Francisco, donde vuelve a revalorizar el trabajo, donde vuelve a revalorizar al ser humano, la hermandad y la solidaridad. Habla el Papa en estos tiempos de pandemia y de crisis de la necesidad de extender la mano solidaria. ¿Cuántas veces vos desde chico habrás escuchado la parábola del buen samaritano? La pone como ejemplo de lo que hay que hacer, no dejar abandonado al costado de la ruta a las personas en esta coyuntura, sino tenderle una mano. Mire, esta mañana hablábamos en Mañana Silvestre en Radio 10 con el arzobispo de La Plata, con Monseñor Fernández, el ex rector de la UCA, y en este sentido decía, y yo le preguntaba sobre esto que ha dicho el Papa, que ha fracasado el capitalismo, que hay que buscar nuevas salidas, nuevos modelos para enfrentar lo que se viene. Le digo, pero mire, si en la Argentina parte del empresariado y de los grandes pudientes han armado un bolonqui por el aporte mínimo solidario que le están pidiendo, y excelente la definición que dejó el arzobispo de La Plata, dijo, no se les cae una moneda. Entonces invito también a los empresarios de la Argentina a que lean y reflexionen la palabra del Papa, a que lean y reflexionen esta necesidad de introducir con esto que nos propone Francisco un debate necesario sobre qué mundo queremos y sobre qué nuevo modelo, qué nuevo orden económico mundial tienen que buscar para salir de esta pandemia. Bien, con ese hashtag, porque además, interesante tal vez en la primera autocrítica que se han hecho desde la oposición salvaje, la propia Patricia Bullrich admitió durante el fin de semana que lo que ellos han hecho hasta este momento es puro marketing y que ahora van a dedicarse a hacer propuestas y dejar el marketing de lado. Pero mire, en esto que estamos hablando, de lo que el Papa propone, un nuevo orden económico mundial, nuevas ideas, dejar de lado la búsqueda del ajuste permanente, de esto hablaba también el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando le preguntaban sobre algo remanido permanentemente y que reclaman los economistas ortodoxos, la búsqueda de bajar el gasto público y el ajuste. Mire lo que respondió. ¿Cuándo va a bajar el gasto público? ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público? Porque la Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y evidentemente nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. Entonces, en algún momento hay que ajustar el déficit. Pero es la única forma de hacerlo. No, la otra es aumentando los ingresos, que hasta ahora nunca funciona. Entonces, ¿por qué no probar con bajar el gasto? ¿Y ha funcionado alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay Tal vez usted sea el primer ministro que baje el gasto. No es a lo que apuntamos. Nosotros a lo que apuntamos es a poner las cuentas fiscales en orden, seguro. Y una economía que se recupera es una economía en la cual los ingresos fiscales se recuperan. Al mismo tiempo, lo que sí hay que hacer con el gasto, lo que sí hay que hacer con el gasto es darle más racionalidad al gasto. Gastar en lo que más importa
para la recuperación y para el desarrollo de la economía y de la sociedad. Y allí justamente lo decía, cómo se gasta, hacia dónde se gasta, y no esto que permanentemente se le reclama a los estados, el ajuste permanente. 4 años de ajuste nos hemos pasado en la Argentina, donde intentaron bajar el gasto público, que no lo bajó el macrismo, ¿no? Y miren cómo hemos terminado. Y en esto vale la pena escuchar la postura del Papa Francisco cuando hablaba justamente durante el fin de semana y explicaba parte de su encíclica. Il pensiero cristiano non è contrario per principio alla prospettiva del profitto, piuttosto è contrario al profitto a qualunque costo, al profitto che dimentica l'uomo, lo rende schiavo, lo riduce a cosa tra le cose, a variabili di un processo che non può in alcun modo controllare o al quale non può in alcun modo opporsi. Bueno, allí estaba, no solo es obtener ganancias, sino también la búsqueda del bienestar. Pero vamos a destacar los aspectos fundamentales, me parece, que sirven de la flamante encíclica del Papa. Dice, los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. La política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinará. Qué importante esto para la Argentina actual, Las políticas se vuelven cada vez más frágiles frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Esto se ha vivido mucho en América Latina en este último tiempo. ¿Qué más? Otro de los considerandos. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción, dice el Papa. La política ya no es así. Una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Lo que aquí se vivió en los últimos 4 años de macrismo no era el debate de una política de acción o debate de ideas. Era la búsqueda de la destrucción del adversario político para terminar con otra forma de idea, como intentan muchos seguir haciendo en la Argentina de hoy. ¿Puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y paz social sin buena política? Una vez más convoco a rehabilitar la política. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias han evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Este es el punto también que ataca el Papa. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Y también, hablando sobre esto de más política, menos marketing, la propia Patricia Bullrich admitió durante el fin de semana que ellos venían realizando mucho marketing y que tenían que llegar ahora a las propuestas y a las ideas. En general los gobiernos son de coalición, tienen heterogeneidad de ideas, es muy difícil encontrar una ideología pura en ninguna parte del mundo, todo es una mezcla, entonces vos tenés que ver cuál es el elemento dominante de la coalición que tenés. En ese sentido,
nosotros tuvimos, en algunos casos tuvimos cambiemos y en algunos casos tuvimos sigamos, y esa lucha para que los cambios se realicen es algo que nosotros hoy estamos analizando profundamente, profundizando nuestro discurso, saliendo de un discurso más marketinero a un discurso más profundo de ideas. Bueno, lo admiten, ¿no? Que era puro marketing y muchos gritos desde el PRO. Nos seguís acompañando en esta noche, Más Política, Menos Marketing. Enseguida vamos a estar hablando con el ministro de Trabajo, la reunión cumbre en la Casa Rosada sobre política y economía. Y también enseguida vamos con las novedades en la justicia. Antes, decíamos, hace instantes abandonó el hospital militar en Washington el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Efectivamente es como vos lo decís, diciendo no le tengan miedo al coronavirus, y se sacó el tapaboca antes de entrar a la Casa Blanca. Muchas preguntas que vos señalabas también al comienzo, Gustavo. No sabemos exactamente qué tiene, o sea, está hablando del coronavirus, obviamente, pero qué grado de contagio tiene, cómo está la enfermedad, no se sabe cuándo se contagió. La información es muy confusa porque después de 3-4 días sale del hospital, dicen que está muy bien, pero le dieron una batería de medicamentos, Gustavo, que según la gente experta, incluso algunos son experimentales. O sea, si está tan bien, ¿por qué le dan una batería de medicamentos? ¿Y por qué lo internaron, Pedro? Es la gran pregunta. Bueno, ¿por qué lo internaron? Le dieron aparentemente, según lo que están informando, remdesivir, que según lo que fuimos aprendiendo, parece que solo se lo da a gente que no está muy bien. Se le dio también dexametasona, que aparentemente también se le da a gente que está en una situación avanzada con el coronavirus. Todas estas cosas no terminan de cuajar, y eso alimenta, por supuesto, las teorías conspirativas, de que no tuvo nada, que era parte de una campaña de propaganda. De hecho, Gustavo, de lo único que hablamos hace 4 días es de Donald Trump y su salud. Vos fijate que siempre hay que recordar aquella frase que el árbol no tapa el bosque. Él está entrando hoy a la Casa Blanca por adelante, pero ayer, atrás de la Casa Blanca, colocaron 20.000 sillas, cada una de las sillas por 10 personas, que es el total de 200.000 muertes que vos señalabas, que murieron a raíz del coronavirus. Estuvo la cantante Dionne Warwick, una cantante negra muy importante. Ese acto absolutamente eclipsado, muy poca gente le prestó atención porque estaba todo el mundo centrado en lo que pasaba con Donald Trump, cuán enfermo estaba. Y te agrego otro dato. No es la primera vez que hay contradicciones en la historia de los Estados Unidos con los problemas de los presidentes. Hay que recordar que varios murieron siendo presidentes, que muchísimos estuvieron enfermos, que incluso a uno, Cleveland, lo operaron en un bote de cáncer ocultando lo que tenían, que Wilson parece que tuvo la gripe española. O sea, han ocultado en muchísimas oportunidades la salud del presidente de los Estados Unidos, así que hay motivos para desconfiar, sin lugar a dudas, Gustavo. Sí, además en el medio de una campaña electoral, ¿no? Y sobre todo cuando Trump siempre trata de mostrarse como el gran macho, ¿no? Y con esta frase que dice no hay que tenerle miedo al coronavirus, cuando hay más de 200.000 muertos en Estados Unidos, ¿no? La verdad que es para tener los recaudos, ¿no? Sí, y además la gente alrededor de él que se contagió, se calcula en aproximadamente 20 personas, poquito más de 20 personas que se contagiaron. O sea, no solamente él, su mujer, algunos de sus principales asesores, su jefe de prensa, gente que trabaja con él en prensa hace mucho tiempo. Varias personas que estuvieron en contacto con él directamente se contagiaron. Claro. Y no, ahí están las dudas, ¿desde cuándo él tiene el coronavirus? Bueno, esto es... Y hay la propia admisión de la Casa Blanca de que mintieron sobre su verdadero estado de salud. Esto que yo te preguntaba, no hay respuesta. ¿Por qué lo internaron? ¿Por qué le tuvieron que dar oxígeno? Bueno, estas son algunas de las preguntas. No tenemos las respuestas. Él siempre tratando de demostrar que estaba muy bien, que todo va mejor, que estuvo recontra bien atendido en ese discurso que venimos señalando todo el tiempo, Gustavo, en estos meses, que todo va para adelante. Pero
en el discurso que él graba desde el hospital, que dura unos 4 minutos aproximadamente, está editado y no logran evitar una ligera tos que él tiene, claro, a pesar de que él dice estar muy bien. Son preguntas. No sabemos exactamente, Gustavo, qué es lo que sucedió. Probablemente con el correr de los días sepamos un poco más, pero que el árbol no tape el bosque. 200.000 muertos. 200.000 muertes en Estados Unidos. Y enseguida vamos a hablar de cómo estado de alerta en Francia, porque rebrote fuerte, 16.000 casos en las últimas 24 horas, también en España. Vuelve fuerte el coronavirus a Europa, ¿no? Cuando muchos intentan soslayar, vuelve con fuerza, ¿eh? Enseguida volvemos con ese tema. También el problema en el Reino Unido con la carga de datos. Exactamente, bueno, es dramático eso también, de un día para el otro, para los argentinos que tanto se horrorizaban, 16.000 muertos cargaron de un día para el otro en el Reino Unido, ¿no? Hay muchos problemas con la carga de datos en casi todos los países. Obviamente las oposiciones a los gobiernos utilizan esto para criticarlos duramente. La gente experta dice que en realidad no se trata de, no siempre son errores, como es el caso británico, que aparentemente es un error de planillas, sino que tiene que ver con metodologías de trabajo. No es lo mismo. También tenemos que decir, Gustavo, y lo hemos dicho muchas veces, más allá de la ideología de cada uno de los gobiernos, se encontraron frente a algo nuevo, no supieron bien cómo reaccionar, abrieron, cerrado. Esto va para largo, Gustavo. Muchas gracias, Pedro. Enseguida volvemos, ¿eh? Enseguida también David Cufré con otro día caliente del dólar, las novedades justamente en esta materia y lo que se viene para esta semana, ¿eh? Pero sigue la novela de Comodoro Pro, siguen las contradicciones. ¿Qué pasó con las grabaciones de los supuestos arrepentidos de la causa de los cuadernos? Juana Morín y Irina Hauser con este tema. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gato. Bueno, habló el fiscal Carlos Stornelli. Veníamos con el ida y vuelta, que sí, que no, que están, que no están. ¿Te acordás que Stornelli le responde incluso a la Cámara de Casación y dice, yo ya entregué todos los registros? Y uno decía, bueno, están las grabaciones de los arrepentidos, grabaron a los arrepentidos como establece el artículo 6 de la ley del arrepentido. Bueno, habló el fin de semana Carlos Stornelli. ¿Vos qué decís? ¿Están o no están? Y ya no sé, la novela es larga y hay contradicciones en el propio Stornelli, ¿no? El jueves de la semana pasada lo dijimos acá y lo mostramos, dijo que había. El jueves. Dijo que había registros. Habló de que usó la palabra grabaciones también, ¿eh? Usó la no sabemos si se le escapó o qué pasó, pero exacto, la palabra la usó. Ayer en la radio, la 11:10, a Stornelli le dijeron, ¿pero están o no están? La respuesta no los va a sorprender, mira. Que la ley no exige eso es una interpretación tendenciosa que hicieron algunas de las partes, que quizás al no poder confrontar los hechos o al no poder demostrar la inocencia, trataron de instalar mediáticamente que debería haber grabaciones. Ninguna grabación de audiencia de arrepentidos se graba o se filma. ¿Pero hay o no grabaciones de estos arrepentidos? No, la pregunta que hay que hacer es si la ley lo exige. Respuesta no, así que todas las demás preguntas, digamos, están no tienen que ver con el tema. Bueno, sigue muy contradictorio, no sabe qué decir. No contesta. No contesta. Bueno, dice que esa no es la pregunta. En todo caso, eso tiene que dejarlo para el periodista y no para él, que es un fiscal procesado. Igual dice algo que no es cierto, porque él dice no hay declaraciones filmadas de arrepentido. No es cierto. Nosotros hemos contado acá que, por ejemplo, en una causa contra Ricardo Jaime, su mano derecha, Manuel Vázquez, declaró como arrepentido, intentó hacerlo, y esa declaración fue filmada por el fiscal Franco Picardi. Y también fue filmado el tramo fundamental de la declaración de Alejandro Van den Broek en el caso Chicone por el fiscal Dilelo. Exactamente. Sí. En el Consejo de la Magistratura estuvieron concursando Martínez de Giorgi y Alejo Ramos Padilla, lo retrata muy bien Alejandra Gandán en el Cohete de la Luna ayer, y muestran, hay unos tramos puntuales donde Ramos Padilla y Martínez de Giorgi les preguntan puntualmente por la ley del arrepentido y los dos dicen lo mismo, los dos dicen, de ninguna manera se puede hacer otra interpretación,
porque está de más decir que se va a volcar en un acta el tema del arrepentimiento. Claramente tienen que ser grabados y lo dicen otros magistrados. Así y la semana pasada también veíamos cómo el fiscal Raúl Ple trataba de salvarlo a Stornelli, diciéndole a la Cámara Federal retire el pedido de las grabaciones de los arrepentidos. Sí, le llegó a decir a la Cámara de Casación que era nulo pedir el registro técnico de los arrepentimientos. Bueno, le contestó la Cámara de Casación, le contesta Ana María Figueroa, la titular de la Sala 1, rechaza el planteo de Ple, ahí lo vamos a ver, lo que le dice. A lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, le dice: el tenor de las manifestaciones que formula son propias de aquellas que deben ser vertidas en la audiencia de informes. ¿Te acordás que hablamos de que hubo una audiencia a la que Pleno fue? Celebrada con la fecha 24 de septiembre del 2020, debidamente notificada. Está diciendo que le notificaron a Ple, a las partes, aunque el señor fiscal general no concurrió, como tampoco ningún otro representante del Ministerio Público Fiscal que integra. Es decir, está rechazando de plano el pedido de Ple de anular este pedido, así que se lo van a tener que entregar a la Cámara de Casación Penal Federal. Ahora, lo importante, la fiscal León, a la que le tiró la pelota, y bueno, ¿respondió? Todavía no respondió, por lo menos hasta donde yo sé. Los está buscando. No respondió, debe estar haciendo una gran búsqueda del tesoro, va a necesitar excavadoras al mejor estilo. Porque la verdad que me parece que es una cuestión de saber qué es lo que tienen. No tiene que buscar mucho. La fiscal León tiene que saber, ¿están o no están? Y bueno, va a tener que responder pronto porque el pedido de la casación sigue en pie de acuerdo a la resolución de hoy. Está bien. Quizá la fiscal estaba esperando a ver qué decía la casación, pero mucho margen ya no tiene, va a tener que responder. Stornelli le tiró la pelota a ella. La verdad es que mucho margen no tiene. Bueno, muy bien, gracias. De nada. Nos vamos ahora al encuentro del ministro de Trabajo. Hoy hubo una importante reunión convocada por el gobierno con representantes empresariales, gremiales y también de las instituciones bancarias de la Argentina. Estuvo obviamente el gobierno y estamos en comunicación con el ministro de Trabajo, el doctor Carlos Moroni. ¿Qué tal, ministro? Claudio, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Silvestre. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, cuéntenos un poco esta reunión realmente muy importante, distintos sectores del quehacer productivo de la Argentina en un momento donde el gobierno está tomando distintas medidas. Sí, esta fue una reunión que es una continuación de algo que habíamos empezado antes de la pandemia, que era invitar a los sectores a las reuniones del Gabinete Económico, que lamentablemente en la pandemia no pudimos continuar por temas operativos, era difícil juntar tanta gente y además siempre pensamos que esto era por un ratito y ahora, como usted lo estuve escuchando hace un rato, esto viene para largo, así que decidimos que había que retomar esta mecánica de diálogo social. Y hoy fue la primera, fue una muy buena reunión, estuvieron representadas las principales cámaras empresariales, la CGT, la CTA, los movimientos sociales, en donde se trató claramente que Argentina había culminado una etapa con la negociación con los acreedores privados, cosa que había contado, recuerden ustedes, había contado con el apoyo de todos los sectores, y que ahora iniciaba una nueva etapa básicamente con 2 puntos, que es el inicio de las negociaciones con el fondo y el lanzamiento de lo que el presidente ha dejado muy claro, que es que el destino de Argentina es llevar adelante un programa de desarrollo. Ambas cosas recibieron total apoyo por parte de los presentes, en el sentido de que Argentina debe cumplir con sus compromisos, pero debe hacerlo de modo tal que no afecte a los argentinos, que es lo que hicimos con los sectores privados, así que el mismo criterio debía llevarse adelante en la negociación con el fondo y que este programa de desarrollo era lo que necesitábamos, y lo que anunciamos es que va a haber de vez en cuando reuniones de este tipo amplias en donde estén representados todos los sectores, pero va a haber mesas sectoriales en donde podamos trabajar ya los temas específicos de cada sector en medidas que el gobierno ya anunció, en implementación de medidas que el gobierno ya anunció, o en implementación de medidas futuras, de modo tal de ir coordinando, resolviendo las tensiones que se pueden ir generando a lo largo de este programa. Pero fue una excelente reunión y creo que todos los participantes salieron muy conformes. ¿Eso de alguna forma es retomar esta idea de la búsqueda de un acuerdo social que se había planteado el gobierno en el inicio? Es
la búsqueda del diálogo social. Yo creo que el gran instrumento que era el Consejo Económico Social es un instrumento que requiere una institucionalidad muy fuerte, una ley, y es un instrumento pensado para mediano y largo plazo. Ahora lo que vamos a ir buscando son un acuerdo, un marco en donde todos estemos de acuerdo que este es el marco, y hoy eso se manifestó, en donde el marco es cumplir adecuadamente con los compromisos internacionales pero sin afectar al pueblo, y un programa de desarrollo. Y después iremos a pequeñas mesas, a mesas más sectoriales, en donde llegaremos a acuerdos más específicos. En este marco usted ha convocado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para los próximos días, que me parece que también siempre es un punto de debate. ¿A cuánto aspira el gobierno a elevar este salario mínimo en la Argentina? Yo creo que más que la aspiración de gobierno, el Consejo del Salario Mínimo tiene 32 miembros, de los cuales el único miembro del gobierno soy yo, que lo presido, y el resto son todos miembros de los sectores. Yo creo que el salario mínimo, no me parece prudente que el gobierno fije antes que este Consejo se reúna una posición muy clara respecto a lo que pretende. Lo que queremos es, evidentemente, ha quedado, su última fijación fue el año pasado, y ha habido movimiento de los salarios, en las paritarias, ha habido distintos ajustes de